buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación a dar mi punto de vista. Muy buenas tardes para ustedes dos y para el público. Muchísimas gracias por entablar esta comunicación. Doctor, pues de entrada, platíquenos qué significa esta información que se da a conocer desde el día de ayer, esta licitación de la ronda 2.4 a esta empresa anglo-holandesa Shell y que pues ha causado gran revuelo e importancia. ¿Qué implica? ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, justamente me parece que esta es la gran pregunta y se me hace muy acertado que la hagas porque a veces se pierde. Lo que sucede es que es de un altísimo contenido simbólico. Recordemos que las dos grandes empresas que fueron expropiadas por el general Cárdenas eran una, la Huasteca Petroleum Company, que era filial de la Standard Oil, y el Águila, que ya para el momento de la expropiación era filial de, adivinen quién, de Shell, ¿no? Entonces, el simbolismo de que Shell prácticamente haya arrasado en la ronda en la cual se hizo el mayor número de bloques. No es coincidencia. Que son además, los otorgados son una suma, son más de 45,000 kilómetros cuadrados, que para darnos una idea son 2/3 partes del territorio del estado de Veracruz. Y bueno, digo Veracruz, pues obviamente pues porque es mi estado natal, ¿no? Entonces, el contenido simbólico de lo ocurrido ayer es altísimo, ¿no? Y nos recuerda a muchos o a algunos que en 2013 el anuncio de la inminencia de las reformas constitucionales en materia energética se hicieron desde Londres, ¿no? Y recordemos que a raíz de la expropiación petrolera, México sufrió un boicot por parte del Reino Unido, ni siquiera de Estados Unidos. De hecho, el presidente Roosevelt en ese momento no secundó el boicot que estableció la corona británica y que llevó a que el crudo mexicano producido en los días inmediatos de la expropiación petrolera se vendieran en Sudamérica. Es una historia que se conoce poco. Chile, Argentina y Uruguay adquirieron los volúmenes de exportación que antes se comerciaban en el Reino Unido y sus aliados, y esto, bueno, la Segunda Guerra Mundial terminó con el boicot y demás, pero ese es el valor simbólico, ¿no? Si queremos vernos un poquito dramáticos, diríamos que se terminó de desmontar ayer la expropiación petrolera. Muy bien, doctor. Esto en cuanto a las dimensiones, dice nada más y nada menos que 45,000 kilómetros cuadrados y esta importancia, este significado, altísimo contenido simbólico que dice. Y en el aspecto económico, ¿de qué dimensión estamos hablando? Están señalando de una importantísima inversión para nuestro país desde el extranjero. ¿Es tal, de acuerdo a esta extensión? ¿Y cuáles son los beneficios o implicaciones para que nosotros lo entendamos claramente? Mire, la verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención este optimismo desbordado de la Secretaría de Energía, que me parece lo que busca es concitar simpatías hacia la reforma, como cuando se habló de que bajaría el gas natural y que no habría más gasolinazos, ¿no? Que sí, pero que son frases que no tienen sustento con la realidad y hay que decirlo claramente. El único monto del que se puede tener mediana certeza de inversión a partir de las licitaciones de ayer es sobre la suma de las inversiones comprometidas, que por algo se llaman inversiones comprometidas, y que son inversiones asociadas a los programas mínimos de trabajo que deberán presentar los diferentes ganadores de los 19 bloques que se otorgaron para cumplir con la regulación. Esa inversión comprometida en relación a la ronda de ayer anda por el orden de 1,400 millones de dólares. Para que tengamos una idea, Pemex en algún momento llegó a invertir cerca, en un solo año, 30,000 millones de dólares. Esa es la dimensión medianamente cierta. ¿Por qué? Porque son áreas exploratorias. Esto quiere decir que lo que hay es un potencial geológico, pero que primero son recursos prospectivos, que se tiene que perforar estos pozos. Justamente son los pozos que se comprometieron ayer, un total de 23 para todas las áreas otorgadas en contrato, y a partir de esos primeros pozos se van a tener otras estimaciones del potencial. Y recordemos que simplemente si esos recursos prospectivos
se vuelven reservas 3P, que son las posibles, esas reservas tienen el 10% de probabilidad de convertirse en reservas probadas y después en producción. Y en el caso de las reservas llamadas 2P, que son las reservas probables, esas tienen el 50% de posibilidades e incluso las reservas probadas no tienen el 100% de posibilidades de ser extraídas, sino que desde la teoría misma se les asigna un 90%. Entonces estamos viendo que hay toda una gran cantidad en las definiciones mismas que establecen que la posibilidad de que lleguen estos 93,000 millones de dólares anunciados ayer, pues es prácticamente cercana a cero. Todavía se están hablando de números sobre la base de petróleo que aún no se descubre. Insisto, son recursos prospectivos o en el mejor de los casos son reservas probables. Y lo mismo ocurre con la producción estimada de 1.6 millones de barriles. Si estas son todavía estimaciones en términos de lo que se conoce en la industria como el volumen in situ, ahora imagínate plantearte un número con tanta certeza como pareciera se hace desde la Secretaría de Energía sobre la producción diaria que alcanzarían en la próxima década, ¿no? Y además hay que suponer que el esfuerzo exploratorio será continuo, que no habrá en los procesos de toma de decisión de estas transnacionales o aún de Pemex, que participa en 4 de los bloques que se licitaron, que no habrá restricciones derivadas de fluctuaciones a la baja en el precio del crudo, que si al final del día estas compañías deciden que tienen más potencial en otras áreas del mundo, recordemos que juegan en todo el planeta, en fin, hay demasiada incertidumbre asociada a la licitación de contratos de exploración, que a mí me parece demasiado aventurado hablar con tanta certeza de estos números, e insisto, están desde mi punto de vista mucho más en la lógica de concitar cierto apoyo social y sobre todo de justificar la aceleración de los procesos licitatorios. Ya se anunció desde ayer e incluso desde antier en el foro que hoy termina aquí en Citibanamex. Entonces, ¿qué se va a seguir con este proceso, ¿no? Entonces creo que me parece más orientado a ello y de esta forma tratar de generar una base material difícilmente reversible en caso de que llegara un gobierno que no quisiera profundizar en estas reformas. Claro. Fluvio, muy buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. Hola Brenda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Preguntarte cómo ves a Pemex. ¿Todavía es competitiva o ya no? No, por supuesto que sí, y el que pueda desplegar su potencial es una decisión de Estado. Petróleos Mexicanos sigue siendo un factor de ajuste de las cuentas nacionales. Petróleos Mexicanos sigue siendo la principal fuente de ingresos fiscales del Estado y está sujeta a un régimen fiscal que es más pesado que el que existía antes de la reforma y que es muchísimo más pesado que los regímenes fiscales específicos que se han estado estableciendo para las compañías que ganan contratos. Petróleos Mexicanos, simplemente por darles un dato, entre 1993 y 2014 le entregó al fisco el 110% de su rendimiento operativo. Ningún régimen de los contratos se acerca siquiera al que tiene Petróleos Mexicanos. De manera que si hubiera una decisión de aligerar la carga fiscal de Pemex, de sacarlo del presupuesto nacional, sobre todo porque el hecho de que sea factor de ajuste de las cuentas nacionales implica cada año que se le imponga un techo de balance financiero que limita su capacidad de inversión, y un elemento más que ayudaría a Petróleos Mexicanos, y es que pues, se le pague lo que se le debe, ¿no? Porque a pesar de que en la propia reforma constitucional se estableció en el sexto transitorio el mandato de que a Pemex se le resarza el justo valor económico de las inversiones hechas en las áreas que no retuvo en la ronda cero,
pues hasta el momento no se le ha pagado un peso y Claro. Pemex estima este daño en alrededor de 70,000 millones de pesos. Entonces creo que si se reúnen estas condiciones, por supuesto Pemex seguirá siendo competitivo. Insisto, el valor de la inversión comprometida ayer son 1,400 millones de dólares aproximadamente, es mucho, pero es mucho menor que el valor de la inversión que ha realizado Pemex en sus momentos de mayor inversión anual. Tendría que ser, dice doctor, una decisión de Estado para continuar, que Pemex pueda continuar siendo competitiva. Y hace un momento comentaba sobre esta, pues, más bien intención de consentir o de aprobar, ¿no?, esta transformación, esta reforma energética. Pero, doctor, los mexicanos seguimos esperando los resultados o los beneficios de esta reforma. Sin embargo, cada vez tenemos gasolina y gas más cara. ¿Qué implicación tiene todo esto? ¿A qué se debe todo esto? Mientras, pues, vemos estos, prácticamente lo pongo entre comillas, remate, pues, de la riqueza nacional. Sí, justamente eso, que todo lo que los planteamientos que se hicieron sobre lo que podríamos considerar el frente más directo de convivencia de la población con la reforma, que es el gas LP y las gasolinas, pues se plantearon más como elementos de factores de legitimación y no se hizo un análisis, pues yo diría, honesto de lo que iba a pasar. Era imposible que viniendo de un mercado con precios regulados, pues al pasar a precios de mercado ya libre, pues hubiera un descenso. Eso es imposible, ¿no? Era imposible desde el punto de vista teórico, sin embargo, así se planteó. Y déjenme decirles que a mí me preocupa más que el tema de las gasolinas, el del gas LP, porque ese es el insumo que utilizamos 3/4 partes en este país para guisar y bañarnos, ¿no? Entonces, y me llama la atención que la focalización sobre las gasolinas, que es una cuestión más de un sector privilegiado. Pero en el caso del gas LP hay una estructura oligopólica en la distribución que hace que hoy estemos pagando muchísimo más caro que en Estados Unidos, ¿no? Y que en algo que también es poco comprensible, al menos para mí, la Comisión Reguladora de Energía no haya ejercido la facultad que le da el artículo 28 de la Ley de Ingresos de este año, para 2018, según el cual, en caso de que no existan condiciones de competencia, la Comisión Reguladora de Energía puede establecer precios máximos. Y claramente, si se ve desde una perspectiva regional, pues en muy pocos lugares de la nación podemos hablar de que hay competencia en el sector del gas LP, de manera que tendría que haber una exigencia pues social y del Poder Legislativo para que la Comisión Reguladora de Energía utilizara esta facultad legal que tiene y que pareciera le da medio urticaria porque nunca la quiere utilizar para frenar estos que son rentas excesivas en el sector del gas LP. Claro. Y la preocupación en el sector de gasolinas es que a mediano plazo podemos transitar a una estructura de mercado muy parecida a la del gas LP. ¿Por qué? Hoy por hoy sí hay una competencia en el mercado de la distribución final de gasolina. De las 12,000 gasolinas que existen en el país, aproximadamente el 80%, quizá ya un poco menos, están en manos de personas, empresas que solo tienen o que tienen un máximo de 4 gasolineras. Todos hemos visto los anuncios de grandes grupos que van a poner 250, 500 gasolineras en 2, 3 años. Evidentemente no las van a construir, las van a comprar. Y entonces, esta estructura que hoy sí es de competencia en el sector gasolinero, se va a ir volviendo poco a poco en un sector oligopólico que después va a ser muy difícil regular, como hoy en día es muy difícil de regular el gas LP. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, abrirnos todavía más el panorama para tratar de entender lo que está pasando en este caso particular con la ronda 2.4. Vamos a darle seguimiento y las acciones que también toma, pues en este caso Pemex, para poder ahí nivelar un poco, por supuesto, cómo nos llega a nosotros el ciudadano de a pie. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Muchísimas gracias a las dos y a sus órdenes.